entonces bienvenidos a todos. Vamos entonces a dar continuidad a nuestros estudios, a nuestro estudio del libro de los mediums. Segunda parte, manifestaciones espíritas, manifestaciones visuales, el capítulo 6 de la segunda parte. Y estamos ahora en el ensayo teórico acerca de las apariciones. Los números ya vamos más avanzados, pero ahí está. Vamos a empezar el punto 102 hoy. Y en este punto 102 dice Kardec: las apariciones propiamente dichas se producen en estado de vigilia. Y cuando se goza de la plena y completa libertad de las facultades. Bueno, ahí paramos y pensamos, ¿y por qué dice propiamente dichas? Bueno, vamos a recordar que en el punto 101, Kardec habla de los sueños, ¿no? Los sueños, el sueño y los sueños. Y está hablando de las apariciones, de las visiones. Claro, cuando hablamos de los sueños que vemos, los espíritus que los encontramos ahí, tenemos la visión de ellos en los sueños. Kardec se refiere a un fenómeno muy común que está en todas las criaturas, todas las personas. Podemos dormir, soñar y estar en contacto con los espíritus. Bueno, todo esto ya lo vimos. Entonces es algo que pasa con todos. ¿Y por qué pasa con todos? Porque somos espíritus. Y desde que somos espíritus encarnados, estamos en contacto con nuestra fuente, de donde vinimos todos nosotros. Entonces, Kardec ya lo dije, todos son mediums. Todos tenemos la mediunidad en potencial y esta mediunidad se va a presentarse de forma natural en todas las personas, porque somos en esencia espíritus y estamos en contacto con el lugar, el hogar de donde venimos en realidad. Pero para lo que quiere Kardec en sus estudios con relación a la mediunidad, va a buscar, va a investigar, va a estudiar los fenómenos más especiales, no los fenómenos que pasan con todos, pero fenómenos que marcan las características de una manifestación mediúnica, de una manifestación espírita, de una manifestación, como dice, por ejemplo, ahí, las apariciones, como dice, propiamente dichas. No pasan con todos, no está en todo lado, en todo lugar. Entonces, es esta manifestación especial que Kardec se ocupa de estudiar, de investigar. Entonces, estas apariciones propiamente dichas se producen en un estado de vigilia. Ahí ya tenemos la diferencia. Una, estamos a dormir, todos nosotros, a soñar, y esta no. Esta se pasa en estado de vigilia. Y cuando se goza de la plena y completa libertad de las facultades. Entonces estamos en control de la voluntad, de la inteligencia, de nuestras facultades. Por lo general, se presentan con una forma vaporosa y diáfana, en ocasiones vagas e imprecisas. Y ahí empieza el codificador a describir
¿Se dice así? Bueno, más o menos, me dice Ángel Luis, más o menos se dice así. Hacer una descripción, ¿está bien? Mejor. Bueno, de, de qué pasa, porque esto es una cosa interesante. Si alguien nos dice, ay, mira, yo realmente tengo mediunidad de visión, yo puedo ver los espíritus. Entonces lo primero que pensamos, ay, sí, ¿y cómo es? ¿Y cómo lo ves? ¿Y cómo se presentan? Y ahí está Kardec justamente a llevarnos a esta descripción. Bueno, por lo general se presentan con una forma vaporosa y diáfana, en ocasiones vagas e imprecisas. A primera vista suelen ser una claridad blanquecina, qué interesante, cuyos contornos se van delineando poco a poco. Entonces no es como cuando pasamos la pantalla, no es. Se puede ser en determinados fenómenos, primero una claridad y después vienen los contornos, una cosa a poco, no inmediata. Otras veces las formas están claramente acentuadas y se distinguen hasta los menores rasgos de la fisionomía, al punto que se pueden describir con gran precisión las maneras y el aspecto semejantes a los que tenía el espíritu cuando vivía. Muchas gracias, Ángel Luis. Entonces, ahí vemos esta descripción que se distingue, que en determinados momentos puede ser muy vago, en otros la fisionomía se puede describir con gran precisión, y etc. Entonces, hay diferencia. No se ve ni todos que tienen las visiones lo hacen igual. Esto puede ser diferenciarse, puede ser muy diferente de una persona a otra, de una visión a otra. Y Kardec más adelante va a explicar por qué, qué interfiere, qué caracteriza o qué hace con que las visiones sean distintas. Pero las maneras, el aspecto son semejantes a los que tenía el espíritu cuando vivía. Esto sí es importante. Y ahí vamos a ver por qué. Porque estas maneras, el aspecto son semejantes a los que tenía el espíritu cuando vivía. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo puede adoptar cualquier apariencia? Ay, mira, ¿verdad? Entonces el espíritu puede adoptar cualquier apariencia. El espíritu se presenta con la que más le sirve para que lo reconozcan, si ese es su deseo. Entonces, a ver, cuando estamos estudiando los libros básicos, lo que Kardec presenta son los principios generales, siempre. Entonces, ¿cómo decir? El espíritu puede adoptar cualquier apariencia, sin, en principio, sin lato sensus, claro. Pero, ¿verdad que todos los espíritus siempre? No. Vamos a ver que los espíritus más elevados lo pueden hacer, pero los sufrientes, los más atrasaditos, no lo van a hacer. ¿Y por qué se presentó? Para que lo reconozcan, si este es su deseo. Entonces, toma la apariencia que sabe que la persona o las personas que le ven lo van a reconocer. Esto es lo más importante. Así pues, aunque como espíritu ya no tenga ningún defecto corporal, se mostrará lisiado, cojo, jorobado, herido, con cicatrices, si eso fuera necesario para probar su identidad. El espíritu de Esopo, por ejemplo, no es deforme, pero si lo evocáramos como Esopo, por más existencias que haya tenido después de aquella, aparecería feo y jorobado, con su vestimenta tradicional. Entonces, a ver, Kardec cita a Esopo,
nos trae como ejemplo. Entonces vamos a ver Esopo, ¿quién fue? Fue un escritor griego del siglo VI antes de Cristo, famoso por recopilar fábulas protagonizadas por animales que enseñan una moraleja. Se le considera el padre de la fábula occidental y aunque se sabe poco de su vida, se cree que fue un esclavo de origen frigio. Entonces, ¿qué es de origen frigio? ¿Qué significa esto? Originario de la antigua Frigia, una región de Asia Menor en la actual Turquía. Muy bien, que gracias a su ingenio alcanzó la libertad y el reconocimiento en la corte del rey Creso. Y Creso, ¿quién era? Fue el último rey de Lidia, un reino que existió en la actual Turquía, aproximadamente del 560 al 543 antes de Cristo. Sus fábulas más conocidas incluyen la liebre y la tortuga y la cigarra y la hormiga. Todos recuerdan, ¿no? Todos, mira qué impresionante. Como los buenos libros, mira, a tomar esto, una fábula hasta hoy. Qué impresionante. Estamos en contacto con este genio de la literatura, de la filosofía, Esopo, que era un esclavo. Pero los filósofos lo adoraban porque utilizaban sus fábulas, sus ideas, sus historias para ilustrar los principios filosóficos que enseñaban. Fabuloso. Bueno, también tenemos ahí el ejemplo de Manuel, pues que el cónsul Publio Lentulus Cornelio Lentulo, la figura legendaria que escribió una carta al emperador Tiberio describiendo a Jesús. Y sabemos que Manuel, que se presentó a Chico Xavier como su mentor, y con este nombre, Emmanuel, después le cuenta su historia, la historia de Publio Cornelio Lentulo. Y claro, Emmanuel ha tenido muchas existencias, muchas encarnaciones. Pero ¿cómo se presenta a Chico? Se presenta como este cónsul cuando vivió en la época de Jesús y encontró a Jesús personalmente. Y cuando Chico pregunta a él por qué elige esta apariencia, él dice, porque fue en esta existencia que encontré al maestro que me invitó a seguirlo y yo lo negué. Entonces, para recordarme siempre de este momento en mi historia como evolutiva, ¿no? Como espíritu. Bueno, ahí entonces podemos ver que los espíritus toman realmente la apariencia que más le conviene. Pueden hacerlo. Vamos adelante, que dice Kardec, una particularidad notable de las apariciones es que, salvo en circunstancias especiales, las partes menos destacadas son los miembros inferiores, mientras que la cabeza, el tronco, los brazos y las manos siempre aparecen nítidamente. Y eso se debe que casi nunca se los vea caminar, sino que se deslizan como sombras. En cuanto a la ropa, consiste por lo general en una vestidura cuyos paños terminan en largos pliegues fluctuantes que se completa con una cabellera ondulante y graciosa. Gracias a Dios. Qué bueno. Así es al menos la apariencia de los espíritus que no han conservado nada de las cosas terrenales. Entonces, a trabajar para no conservar las cosas terrenales y tener una linda y graciosa cabellera. Bueno, otra vez, ¿no? Y esto es muy interesante porque generalmente, ¿qué se dice de los fantasmas, de los espíritus que fluctúan, ¿no?
Pues porque deslizan, realmente no necesitan caminar como nosotros, ¿no? Que arrastramos este cuerpo pesado, ¿no? Bueno, y entonces que fluctúan y generalmente está la parte del cuerpo de arriba, del tronco, mucho más nítido. Esta parte que se ve muchísimo mejor que, que los pies o las piernas que no necesitan. Bueno, ahí está. Ah, no, aquí. A volver. Volver ahí. No, ahí ya fuimos. Adelante. En cambio, los espíritus vulgares, los de las personas que conocimos aquí, ay, pues nosotros, generalmente se presenta con la vestimenta que usaban en el último periodo de su existencia. Muchas veces los espíritus muestran atributos característicos de su grado de elevación. Los que son considerados ángeles presentan una aureola o alas. ¿Necesitan los espíritus de alas? No. Pueden volitar, ¿no? Volar, como nos contaba Silvia ahí, ¿no? La semana pasada. No necesitan de alas, pero como las personas los proyectan de esta forma, entonces sí, se presentan con alas para que lo reconozcan, ¿no? En su grado de elevación. Mientras que otros son portadores de las señales que recuerdan sus ocupaciones terrenales. Así un guerrero podrá aparecer con su armadura, un sabio con libros, un asesino con un puñal, etc. Así es también, ¿no? Siempre caracterizando su aparición. Mira que Kardec va con que trae muchos detalles de de cómo se presentan, ¿no? Va a detalles. El semblante de los espíritus superiores es bello, noble y sereno. La apariencia de los más inferiores denota algo feroz y bestial. Y a veces muestra incluso los vestigios de los crímenes que cometieron o de los suplicios que padecieron. La cuestión de la ropa y de los objetos accesorios con que los espíritus aparecen es quizás la que más sorprende. Volveremos a esta cuestión en un capítulo especial porque se relaciona con otros hechos muy importantes. Entonces ya el codificador ya nos dice, mira, esto aquí es muy interesante. Vamos a volver, vamos a estudiar más profundamente. Pero los espíritus se presentan con los vestigios de los crímenes, de los suplicios que padecieron. Sí, porque, claro, Kardec va a hablar sobre esto más adelante, porque se fija en la mente, tanto por los crímenes, tanto por el complejo de culpa, ¿no? Como por el propio sufrimiento que todavía no dejaron atrás. Y ahí, por una fijación mental, plasman, producen esta apariencia, ¿no? Y estos vestigios en su propio periespíritu. Después me cuentas, Silvia, lo que quieres decir. Muy bien, entonces vamos a ver qué más. Ahí está. Mira, no, aquí cuando hablamos de Katie King, ya la presentamos antes, es importante decir que no es una visión. Katie King era una materialización, pero yo la he traído para mostrar que la descripción de Kardec, ¿no? Los detalles que trae están ahí. Mira, las ropas, el semblante de ella, muy bella, serena, muy bonita, serena, tranquila. No se veía sus pies, deslizaba
cuando caminaba entre las personas, ¿no? Y es una materialización. Pero también podemos decir que cuando de las visiones, como decía Kardec, pueden ser de muchos grados, visiones muy vaporosas, muy lejanas, cómo se puede tener visiones muy concretas, tan concretas que se puede sentir por el tacto. Entonces, como que cuando tenemos el agua, que se puede presentarse o, como se dice, estar en un estado de vapor, un estado gaseoso, pero también en un estado líquido y sólido. Entonces ahí tenemos la misma materia como que en un estado de condensación mayor o menor, ¿no? Muy bien. A ver. El punto 103, dice Kardec, dijimos que las apariciones tienen algo de vaporoso. En algunos casos podríamos compararlas con la imagen que se refleja en un espejo sin azogue, pues la nitidez de esa imagen no impide que se vean los objetos que se encuentran detrás de ella. Por lo general, de ese modo es como las perciben los mediums videntes. Qué interesante, ¿no? Ven la imagen, pero se puede ver también lo que está por detrás. Ellos las ven ir y venir, entrar en un aposento o salir de él, circular entre la multitud como quien participa activamente de todo lo que se hace alrededor suyo, interesándose en ello y escuchando las conversaciones. Claro, primero, a ver, yo encontré esta fotografía. Entonces se ve aquí una persona que está a sacar la foto, ¿no? Y al mismo tiempo lo más concreto que se ve por detrás. Entonces esto aquí podría ser un ejemplo, tal vez, de cómo se puede ver, cómo se ve. Porque se está a ver, pero también al mismo tiempo lo que está por detrás. Bueno, volvemos aquí. Y pueden, claro, entrar en un aposento, salir, porque el periespíritu posee muchas propiedades y una de ellas es la penetrabilidad. Entonces, la penetrabilidad, el perispíritu, el espíritu va de un lado a otro, pasa por puertas, ventanas, paredes, nada lo impide de pasar de un lado a otro, ¿no? Y claro, también su interés es participar, porque está participando activamente de lo que pasa alrededor, escuchando las conversaciones. Esto es muy interesante. Ahí dice Pablo, porque me recuerdé de Pablo cuando dice en Hebreos 12:1, dice, en consecuencia, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Entonces, mira, Pablo ya nos decía, mira, a veces pensamos que estamos solos. No, tenemos una nube de testigos a nuestro derredor. Si estamos ahí, yo creo que estábamos la semana pasada o otro día hablando, ¿no? De esta familia que hablaba de un amigo que había fallecido y este amigo se acerca porque de cierta forma fue invocado para estar ahí y viene a escuchar la conversación y a él no le gusta para nada lo que estaban a decir. Entonces aquí Pablo ya decía en su carta a los hebreos, bueno, hay una nube de testigos.
Y ahí el espiritismo nos confirma. De ese modo se comportan al menos los espíritus más comunes. Con frecuencia se los ve aproximarse a una persona para inspirarle ideas o ejercer alguna influencia sobre ella, consolándola si son espíritus buenos o burlándose si son malos. Y se muestran apesadumbrados, y satisfechos de los resultados obtenidos. Se trata, en una palabra, del acompañamiento del mundo corporal. Entonces, viene a inspirar ideas o ejercer alguna influencia. Es así. En realidad tenemos una relación constante, un Wi-Fi ligado constantemente al mundo espiritual. Y ahí estamos en total sintonía y conversaciones a través de la mente, del pensamiento, con la influencia, sintiendo en realidad la influencia de este mundo espiritual alrededor nuestro. Y aquí está, vamos al libro de los espíritus, que en la pregunta 459, Kardec pregunta a los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. ¿Y qué dicen los espíritus? En ese aspecto, su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. Y aquí tenemos dos imágenes. Una imagen de un señor que tiene, ¿qué tiene en las manos? Un libro. Seguramente un libro bueno, elevado, porque lo que está ahí al lado, el espíritu al lado, parece un espíritu muy bueno que lo está a inspirar en esta lectura. Y aquí vemos alguna cosa distinta. Aquí estamos seguramente, son 3 trabajadores de la espiritualidad superior en un lugar que puede ser un bar, ¿no? Un lugar así. Y tenemos aquí los espíritus que están muy frecuentemente en estos lugares, con mucha bebida, mucho alcohol y muchas cosas así. Aquí tenemos un otro ambiente, pero es muy interesante porque mismo en este ambiente tenemos los trabajadores del bien. El amor de Dios no está en todo lado, ¿no? Entonces, ahí los tenemos. También, bueno, también tenemos ahí en YouTube. En YouTube hay una película corta, tiene 58 minutos, que se llama, es una serie producida en Brasil por una TV espírita que se llama Solo. En portugués se dice sozinho, porque el señor aquí así empieza, ¿no? Está en casa y tal, y sale su señora y él se queda con una botella de cerveza. Y aquí es un espíritu que en espiritismo llamamos obsesor, que lo induce a beber. Y la señora de él, cuando sale, dice, ¿que no vas a salir, mi amor? Él dice, no voy. ¿Te quedas solo? Él dice, sí, me quedo solo. Y a un lado, sin que lo vea, está este señor aquí a decir, vamos a beber juntos, vamos a tomar juntos, ¿no? Es muy interesante porque es una historia muy bonita, que desarrollaron de una forma muy bonita, porque al final vuelve como hijo de este. Bueno, ya de el spoiler. Lo siento muchísimo. Vamos a terminar ya. Sí. Así es ese mundo oculto que nos rodea, dentro del cual vivimos sin darnos cuenta.
sin darnos cuenta. Del mismo modo que vivimos también sin darnos cuenta entre las miríades de seres del mundo microscópico. El microscopio nos ha revelado el mundo de los infinitamente pequeños, de cuya existencia no sospechábamos. El espiritismo, con la ayuda de los medios videntes, nos reveló el mundo de los espíritus, que a su vez también constituye una de las fuerzas activas de la naturaleza. ¿Qué pedagogo es nuestro querido maestro Allan Kardec, que hace esta comparación, ¿no? También los medios videntes nos revelan este mundo que no nos damos cuenta, pero que está ahí, es muy concreto. Muy bien, ahí terminamos nuestro estudio de hoy.